Hola, soy Nina y hoy quiero compartir con ustedes un testimonio de mi vida. Hace 6 años experimenté algo que definitivamente nadie quiere vivir y fue un divorcio por infidelidad, y eso vino acompañado de muchas situaciones difíciles. Perdí mi casa, eh, tuve que separarme de mis hijos. Tuve que ir a vivir a Colombia de nuevo por una situación de salud muy complicada. Estuve incapacitada y me tuvieron que internar como 3 meses en el hospital por un problema de salud de mi espalda, de mi cuello, muy complicada. Pensé que nunca iba a salir de eso y fue muy triste todas esas situaciones. Bueno, y después de toda esa crisis realmente fue muy difícil. Me sentía que no valía nada, no entendía, estaba muy confusa y eso afectó realmente mi salud. Lloraba todo el día, no quería comer, perdí mucho peso, realmente me sentía muy triste lo que me estaba pasando. No lo esperaba, primero que todo, y tocó tomar decisiones muy fuertes. Mi salud fue muy afectada, tanto emocionalmente como físicamente. Tuve un problema de depresión muy fuerte, que los médicos pues tenía que empezar a volver a comer y situaciones así. Pero no dejaba de llorar, mi tristeza era profunda, tenía mucha melancolía, pensaba mucho, mi autoestima por el suelo definitivamente. Y pues aún siendo psicóloga sabía que me estaba pasando algo muy complicado y grave. Yo recuerdo que en el hospital, cuando me internaron, no se me quitaba el dolor que tenía. Aparte que tenía un dolor en mi alma grandísimo, sentía un dolor profundo que yo nunca lo había sentido tan fuerte, de la pérdida que había tenido, y tenía un dolor en mi cuerpo impresionante. Esta parte se me inflamó, la espalda también, no sabían cómo, mi cabeza no podía moverla. eh, Estaba toda esta parte inflamada, tenía que tomar líquidos nada más. Y bueno, mi familia vuelta a nada porque estaban todos muy tristes de verme así. Siempre he sido una mujer muy alegre y perdí la tristeza, perdí la motivación y no entendía lo que me estaba pasando, pero así fue. Y después de todo lo que viví, que fue muy complicado, pues empecé a sentir muchas cosas lindas dentro del proceso, porque empecé a sentir la presencia de Dios grandísima. Jesús estaba ahí al lado mío, yo lo sentía de una manera impresionante como nunca en mi vida, y sabía que no estaba sola dentro de todo el proceso difícil que estaba viviendo. Y me acuerdo muy bien que Él empezó a mandar mensajes a través de personas, libros, cosas impresionantes, hermosas, y yo me empecé a dar cuenta que Dios tenía control y que estaba aprendiendo algo muy grande, que definitivamente había amado a otra persona más que a Él, y que Jesús necesitaba volver a su puesto, a ese trono que le corresponde. Empecé a escribir mucho acerca de la situación para poder ayudar a otras personas, y también empecé a recuperar mi vida, mi autoestima. Dios me hablaba a través de la palabra, a través de los grupos a que empecé a ir, empecé a buscar ayuda. El Señor empezó a mandar muchísima ayuda y regresé a este país, aquí a vivir en aventura, en un apartamento precioso frente al mar. Recuperé a mis hijos en el sentido de que pudimos estar juntos como familia, y también el Señor empezó a mostrarme el camino y el propósito de volver a mi ministerio, que es la Fundación Cadenas de Amor, y poder ayudar a otras mujeres a ayudarlas a pasar por ese camino de la depresión, de la melancolía, de la codependencia, de la baja autoestima. Y también me di cuenta que Dios es maravilloso, que Él nunca me abandonó, siempre mandaba unas palabras hermosas de motivación, porque me desenfoqué. La depresión es mucho desenfocarse,
del camino que el Señor tiene para nosotros, de ese propósito por el cual nacimos, y yo me había desenfocado y Él otra vez me puso en el puesto que me correspondía como hija de Dios. Yo te puedo decir que yo soy un milagro, porque esta mujer que está aquí sentada es una mujer restaurada por el Señor Jesús, y me siento llena mi corazón, siento que quiero vivir, soy una mujer diferente, soy una mujer con muchos deseos de servirle al Señor, y Él complació de una manera maravillosa mis deseos, mis sueños, y aquí estoy contenta de la vida, haciendo cosas maravillosas. Otra vez recuperé mi trabajo en educación, vivo con mis hijos, vivo feliz, mi familia, y siempre vivo contenta, riéndome, porque el Señor Jesús me sanó, me restauró y me regresó a la vida. Hoy está con nosotros Nina Vivas, es parte de nuestra iglesia, pero aparte de compartir su testimonio, ella es psicóloga, y conversé con ella un poco antes de crear todo esto y decirle que si podía compartir lo que pasó en su vida, y decidimos hacer no solo el testimonio, sino tener un conversatorio donde sé que va a ser importante para nosotros, porque todos tenemos que pensar en esto. Ninguna historia es más grande que otra, ni ninguna historia es más pequeña que otra. Cada historia tiene su desafío, cada historia tiene su lucha, pero para cada historia existe un Dios que todo lo puede, un Dios que cambia las cosas. Y hoy quiero hablar sobre temas emocionales. Nina nos va a estar compartiendo desde un punto de psicología, trayendo información muy importante para nosotros, basado en su experiencia, basado en todo lo que Dios le ha permitido vivir. Y el tema que hoy quiero manejar es ánimo ante lo no esperado. Y lo animo a que usted tome notas. Las notas van a ser bien importantes para que usted pueda evaluarse, mirarse y ayudarse. ¿Cuántos han vivido experiencias de cosas que usted no esperaba que de pronto llegan? Usted tiene esperanza sobre unas finanzas, de pronto las cosas no funcionan. Usted tiene esperanza de tener un matrimonio feliz, pero de pronto las cosas no se dan. Tiene esperanza de que la carrera va a ir bien y que no va a haber problemas, pero de pronto surgen cosas que no se esperan. En la Biblia, en Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 18, dice algo muy interesante. Dice: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así, ¿qué dice? Yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Creo que es un versículo que emotivamente uno dice: wow, amén. Pero póngase a pensar, póngase en la situación del profeta. Usted tiene un campo, usted lo sembró, usted pagó gente, usted le apostó todo lo que tenía para que el campo diera su fruto, para que las ovejas dieran su leche, la lana, todo. Pero de pronto no se da nada. Y ahí es donde es lo interesante de este versículo, porque aunque no se dio nada, eso no es lo que él esperaba. Él esperaba fruto, él esperaba lana, él esperaba leche, él esperaba fruto de todo lo que había hecho. Pero no se dio. Lo interesante es que él dice al final: aún así, yo, vamos a decirlo, me gozaré. Yo me alegraré en Dios. Y ahí donde nace una pregunta, que es donde quiero invitar a Nina que nos comparta, y es una pregunta que quiero que usted analice. ¿Sería usted capaz de decir esas últimas frases que dijo el profeta ante lo no esperado? ¿Sería usted capaz de decir:
yo me voy a gozar aunque no tenga dinero. Ah, no me pagaron, gloria a Dios. O de pronto usted desarrolló un proyecto tan lindo y no se le dio. ¿Es capaz usted de decir en medio de ese no se dio, de pronto de los resultados que usted no esperaba, decir, yo me regocijaré, yo me alegraré? Si somos sinceros, no tenemos que decir, yo lo haría. Evalúese con pequeñas cosas. ¿Cómo reaccionas ante pequeñas cosas? De pronto te llega una noticia que te dice los impuestos te subieron. Y si empieza la ansiedad, si empieza la inquietud, entonces tú no puedes decir al profeta, aún así me regocijaré en el Señor. Y eso es lo que quiero que hablemos, porque eso tiene que ver con las emociones. Y quiero iniciar, y es mi parte, después usted va a escuchar a Nina platicar. No podemos obviar algo importante en la vida, que se llama el factor sorpresa. Usted no lo puede controlar, usted no sabe cuándo va a llegar, porque por eso mismo se llama factor sorpresa. Es una situación que enfrentamos, que ocurren cosas cuando no esperábamos, que ocurren situaciones que uno no tenía expectativa, pero aunque ocurran, tampoco podemos ignorar que ese factor sorpresa tiene consecuencias. Creo que somos muy fáciles en decir, pasó, pues bueno, acomodarnos para adelante. Suena fácil, pero a medida que Nina nos vaya enseñando hoy, se va a dar usted cuenta que no es simplemente decir, me caí, me levanto y sigo. No, hay más. Y hablábamos con Nina de varios puntos. Quisiera iniciar con ella, con que es, hay crisis. Yo creo que usted tome nota, crisis ante lo no esperado. Nina, gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué nos enseñas? Gracias a todos, y es un honor estar aquí dando testimonio. Esperar una situación así es muy difícil porque nadie quiere que le pase, nadie quiere sorpresas cuando tienes una vida tranquila y que todo va bien. Entonces no me lo esperaba, era una cosa como que de repente pasó, a lo mejor estaba pasando, no me había dado cuenta, pero no sentí no miré las señales y de pronto caí en una crisis. Y todos podemos pasar por eso en cualquier momento. No estamos preparados porque todos queremos una vida tranquila, una vida de gozo, de felicidad, pero van a llegar momentos en que van a pasar y que nos va a pasar en la vida y que necesitamos estar preparados y que este testimonio sirva para que podamos asimilar esa crisis y del proceso aprender y ser testimonio para el Señor. Así es. Hay 4 cosas que tú nos quieres compartir que tiene que ver exactamente. Quizás hay muchas cosas. Muchas. Pero específicamente, ¿qué crisis ocurre ante lo no esperado? ¿Qué cosas pueden ocurrir? Hay muchas crisis dentro de un proceso tan doloroso, pero escogimos 4 que son muy importantes tenerlas en cuenta, y es la crisis de identidad. Uno pierde en ese momento como tu ser, empiezas a no conocerte, uno cae en una confusión muy grande de quién es uno, de por qué me está pasando, por qué fui yo la escogida, por qué si hay tantas mujeres me está pasando a mí. Y hay una crisis de identidad porque pensaba que como ser cristiana y ya había recibido al Señor no me iba a pasar eso. Entonces, por supuesto, decía, bueno, soy una cualquiera del mundo que me está pasando, y que el Señor no tiene eso en cuenta dentro de mí. Entonces perdí mi identidad como mujer cristiana también, porque tuve dudas de Dios, de si estaba o no estaba, y si Él conocía el dolor que yo estaba sintiendo. Entonces se pierde mucho la identidad en ese momento, y eso es lo que tenemos que recuperar y decir, soy una hija de Dios, y aunque me esté pasando, pero en ese momento no tenía el conocimiento, tenía que pasar por el proceso. Claro, y es importante esto. Cuando uno es golpeado, el Señor lo permite. Usted dice, no, pero, y hay cosas que ocurren no porque Dios lo permite, porque yo las creé.
yo fui culpable de que ocurra. Hice algo negativo, con el tiempo me sorprende un efecto, ¿verdad que sí? Sin embargo, aunque Dios lo permita y aunque yo ya sea culpable de la situación, Dios está en control. Ahora, ella está diciendo algo importante. Cuando es uno golpeado, su credo cambia, es probado. Eso es lo que tiene que ver con identidad. Ella se dio cuenta que su identidad comenzó A confundirse, porque Sí, decía, bueno, los cristianos como que tenemos algo especial y sí, el Señor está ahí. Lo que pasa es que uno está tan confundido por el dolor emocional, porque uno a veces quiere evitar ese dolor, pero dolor está ahí y eso es lo que hay que asumir humildemente delante del Señor y decirle, bueno. sí. Hay un segundo punto sobre esas crisis que ocurren. Está la crisis de identidad, pero también está la crisis en la confianza. En la confianza, uno queda tan resentido. Y no estamos hablando solamente de una crisis porque me pasó a mí de infidelidad y de divorcio, sino también porque puede pasar en muchísimas pérdidas que tengas en la vida. Así que la crisis de confianza, uno pierde, queda muy sentido, entonces no quieres como establecer que alguien se acerque de nuevo como ayudarte porque uno empieza a sentir que todo el mundo te va a hacer daño, que estás siendo criticado, que estás en la boca de todo el mundo porque supuestamente es un error, es un fracaso. Entonces uno empieza a sentir que su confianza se debilita, que uno no tiene confianza en el Señor también, y todo eso es normal, porque yo me sentía a la vez como pecadora, como que cómo estoy dudando del Señor, si Él está aquí, si Él me ha dicho toda esa palabra, pero hay una desconfianza, no la podemos evitar porque nuestras emociones hacen que nos sintamos así. Entonces, tenga en cuenta esto. Comienzas a tener un problema en la identidad, es probada. Comienzas a tener una crisis de confianza. No confío en gente, no confío en los que me quieren y no confío inclusive en Dios. Y de esto puede saltar a una tercera crisis, ¿no? Que es la culpa. Tenemos la crisis de la culpa, que se puede quedar por muchísimo tiempo dentro de nosotros y aunque el proceso puede estar sanado, uno siente culpa porque uno, a quien primero se echa la culpa es a uno mismo, porque uno dice, ¿qué fue lo que yo hice para ocasionar esta situación? Pero realmente la culpa es algo que el enemigo usa mucho para destruirte en tu mente, porque es un pensamiento constante donde uno se ataca a uno mismo. Uno en ese momento no tiene el razonamiento adecuado para decir, bueno, esto pasó porque la persona toma una decisión y yo no puedo controlarla. Cada uno es responsable de las decisiones que toma en la vida. Pero en este momento no era así. Yo me sentía muy culpable como mujer. ¿Qué fue lo que yo hice para que mi esposo se fuera? Entonces vamos sumando la identidad como mujer, la desconfianza de uno mismo y pues por supuesto la culpa. Y dura mucho tiempo la culpa. Claro, me imagino que la culpa no puede dejarse así al aire porque la culpa es destructora, destruye, ¿verdad? Y la mente sobre todo. ¿La qué? La mente. La mente, el claro. Pensamiento constante por tu culpa, Sí. y uno la asume como si fuera algo que una responsabilidad como que es mío y la tengo que llevar para toda la vida. Y te como que te aprisiona y te pone en un lugar muy vulnerable, realmente. Claro, o sea, sentir la culpa va a ser parte del proceso. Parte del proceso. El problema es que yo veo a veces que uno abraza la culpa, sigue adelante, Exacto. pero en el fondo uno sigue diciendo, yo fui culpable, yo Sí. fui culpable. Y aunque es cierto, en algunos casos, yo hice mala inversión, yo fui culpable, pero tiene que superarse y tiene que cambiar esa culpa. ¿Por qué lo puede cambiar? Por procesos de aprendizaje, por Exacto. aprender de que todos nos equivocamos y que esa culpa, en vez de decir algo contra mí, yo puedo utilizarlo como una información de que hay cosas que yo necesito cambiar. Además, la culpa hace que tú rechaces a todo el mundo, que empieces a verte a ti misma como un aspecto doloroso para otros también,
porque por mi culpa entonces mis hijos sufren, por mi culpa entonces mi familia está sufriendo, entonces asumes una carga demasiado pesada que te lleva a ansiedad también. Me encanta eso que Lina está diciendo. En vez de yo seguir con un sentimiento de culpa, la forma en que lo puedo cambiar es como llevarlo a un punto de aprendizaje. Ok, tal vez me equivoqué, pero ya aprendí. ¿Cuántos pueden comprender esa parte? Y eso hace un switch importantísimo, ese variante en el pensamiento, porque cuando lo conviertes en aprendizaje se convierte en un factor positivo. Exacto. La cuarta crisis ante lo no esperado es el resentimiento. El resentimiento, eso es primito del odio, es un primo de la ira, tienes rabia, ira, ¿por qué me pasó a mí? Pero si yo era tan buena esposa, si yo hacía esto, o sea, como te empiezas a evaluar mucho en que, ¿por qué salió este sentimiento? Si quiero estar en amor, quiero estar en paz, porque eso es el camino que queremos seguir con el Señor Jesús. Pero el resentimiento sale, está ahí, porque tienes rabia y quieres acabar con el mundo. Una mujer, cuando le han sido infiel, mucha gente empieza a darle consejos a uno de vaya, pártale el vidrio, tírale una piedra, sáquele toda la plata del banco. Bueno, te empiezan a dar una cantidad de consejos, como hay otras personas que empiezan a hablarte de ten calma, o sea, vienen muchas informaciones que tienes que saber cuál es la que vas a escoger. Y yo sabía en mi interior que yo tenía que perdonar y que es un ser humano que se equivocó y que tenía que tener esa misericordia, pero en ese momento yo tenía resentimiento y me carcomía por dentro el no poder. Fíjate que tengo una inquietud. Creo que muchas de las cosas donde más siento negación a veces del ser humano es en el resentimiento. Sí. La gente dice, no, yo no soy resentido. Lo escucho mucho. Pero tú ves que está actuando con resentimiento. ¿Cómo una persona puede identificar que aún sigue resentida? Porque cuando yo volvía a ver la foto o me volvían a hablar de él, sentía la misma rabia, entonces yo sabía que no había sanado, porque yo sentía rabia hasta de ver a las otras personas en pareja que se tomaban la mano. Bueno, ya no, estoy hablando de un proceso que ya está sano. Bueno, estamos en la parte de la crisis, pero me daba rabia ver que otros se reían, mi rostro cambió, no era la persona risueña, y siempre estaba en mi mente maquinando como situaciones. Si me pasó a mí, a ella también le va a pasar. Ay, espera y verá que le va a pasar a ella también en un tiempo. Yo sé que le va a pasar. Entonces, toda mi historia la estaba llevando a otras personas. Wow. Y se convierte en un arma peligrosa para las mujeres, porque yo, a través de mi resentimiento, puedo aconsejar mal a otras mujeres. Y dentro de todo el proceso yo sentía cuando el Espíritu Santo me decía, eso está equivocado, no pienses así, acuérdate de quién eres. Pero mi humanidad me hacía pensar otras cosas y sentir otras cosas, y era normal, porque yo después entendí y ahora entiendo, y debes entender que en los procesos de crisis es normal sentir esto por un tiempo, y hay que sentirlo para poder experimentar el resentimiento que trajo una situación, y que ahora puedo sentir el amor por esa persona y tener misericordia. Porque si no sentimos las diferencias, entonces ¿cómo vamos a poder llegar a lo que el Señor dice? Nadie es perfecto, solo Él. Y Él se encarga de cada persona por aparte. Y mi proceso era individual, no era un proceso en ese momento en pareja. Entonces, es claro que ante lo no esperado, vas a experimentar una crisis. El tema de la crisis no es para tenerle miedo. El tema de la crisis es para vivirlo. El miedo no es bueno, porque hay personas que no arriesgan nada, no hacen nada por no enfrentar una crisis. Pero la crisis no es negativa. Lo bueno de la crisis es que aunque todo lo que se experimente te lleve a progresar en todas las áreas. Entonces, de ahí tendríamos que hablar de los impedimentos que existen para salir de la crisis. Sí. Ahí
Los impedimentos. Hay algo muy importante que lo hablamos con el pastor, muy resumido, y es que cuando tú tienes un dolor emocional, se fractura tu alma. No lo puedes evitar porque hay una fractura. Así como nos fracturamos un brazo o un dedo y tenemos que hacer un proceso de sanación adecuado para que el hueso pegue, y el cerebro lo registra como que se sanó. Entonces, en una fractura emocional es igual, pastor. Si se fractura tus sentimientos y el alma por dentro, entonces el cerebro, si no se sana a través del perdón, a través de procesos de sanación, el cerebro lo deja registrado de que no sanó, y por eso viene el resentimiento y vuelves a sentir ese dolor y te das cuenta que no has sanado. Y de todas maneras, en el proceso espiritual te das cuenta en un momento, aún siendo psicólogo y sabiendo mucho de terapia, muchos procesos, te das cuenta que el único que puede sanar profundamente esa herida es Jesús. Y hay mucha gente que desconoce esto, que está fuera de las cosas del Señor, porque uno se da cuenta que el único que puede entrar a ese punto del alma tan profundo es el Señor, no hay más. Increíble, porque uno piensa en la cultura que estamos viviendo hoy en día, donde es una cultura donde las frases más constantes son no tengo tiempo, no hay tiempo, y detrás de ese no tengo tiempo y no hay tiempo, nunca hay sanidad. Porque no tengo tiempo para sanar, tengo que trabajar, no tengo tiempo para estas cosas, y uno escucha que uno mismo se vuelve fuerte. Pasan cosas y no tengo tiempo, tengo que madrugar, no tengo tiempo, tengo que hacer. Pero si no invertimos tiempo para sanar, no vamos a levantarnos. Y me llama mucho la atención, que creo que es importante que todos lo asimilemos. Este ejemplo es perfecto. Ella está diciendo que hay una fractura. Cuando ella me lo comentó, me quedé pensando increíble, porque uno sana muchas cosas, pero lo emocional nunca lo ve así. Y toma tiempo. Y es lindo porque el Señor te muestra una radiografía. Yo tuve un sueño y Él me mostró la radiografía de dónde estaba la herida y por qué era tan grande. Y era porque yo realmente mis vacíos de pronto los llené con Él. Porque de todas maneras uno quiere llenar, uno busca muletas para poder caminar en la vida, como puede ser el trago, los vicios, todo esto, porque uno necesita sostener ese dolor en una muleta. Y yo la sostuve como en Él. Si se me va Él, se me fue la vida. Y hablamos también de, ustedes han visto la torta, en Colombia se dice torta, yo no sé cómo. El cake. Ajá. Y yo entendí que se había ido un pedacito del cake, pero quedaba el resto. Y yo solamente veía ese pedacito del cake que se iba. Y el resto no lo veía. No lo podía ver, pastor. Por eso era que antes le decía, había mucha confusión. Había mucha pérdida de la realidad de lo que estaba pasando. Y ese pedacito, para mí ese pedacito del cake era lo más importante en mi vida. Increíble. Y te olvidaste que eras más, claro. De los dones y talentos, de la palabra, de lo que el Señor ha dicho en mi vida. Todo era tanto el dolor emocional, y el dolor emocional depende mucho, es de cuánta importancia le des a lo que se va. Puede ser la plata, puede ser la casa, puede ser una persona, lo que tú le has dado tanta importancia, el dolor era más intenso de acuerdo a lo que se iba, claro, al apego que yo tenía. Y el Señor me dijo, es que el apego es tan grande que el puesto que me correspondía a mí, se lo entregaste a Él. Y de ahí algo importante, en Estados Unidos está estudiado una gráfica que dice que las 3 cosas que impactan más a una persona no deben ser las más importantes, pero se han vuelto importantes debido al enfoque de nosotros mismos. Es un divorcio, el cambio de casa, el cambio de empleo. Si te das cuenta, las 3 cosas aplican a lo que tú dices. Pero estas 3 cosas no quiere decir que son las más importantes. Lamentablemente son las 3 cosas que todo el mundo quiere tener: casa, plata y una relación. Y pareja. ¿Y qué? Y la pareja. Exacto, y la relación. Alguien dice, pero pastor, pero es importante ponerle cuidado,
porque a mí me impacta lo que ella está diciendo. Ella pensó que su vida era un pedacito de torta y se olvidó que la torta era todo lo que hacía falta. Y cuando una persona tiene una modificación financiera, piensa que es toda la vida. Y es lo que está pasando hoy en día. La gente, toda su vida se basa en un tema financiero. Toda su vida se basa en posesión. Es un pedacito. Y yo creo que no es ni parte de la vida, porque son instrumentos para la vida. Pero bueno, avancemos. Sí, impedimentos para salir de la Miremos los de la crisis. impedimentos para salir de la crisis. Bueno, una de esas fue, escogimos 4, negación. Yo me mantuve mucho tiempo en negación y el por qué, pero ¿por qué? Pero sí, entonces me daba muchos argumentos de una negación que era una realidad, porque era una realidad, ya estaba ahí, estaba expuesto, ya había salido a la luz la situación y yo seguía negando, me mantenía como en una fantasía, ¿no? Porque uno empieza a fantasear cómo poder arreglarlo uno, cómo yo puedo que esto vuelva a otro, porque uno de los problemas es que uno sale de su zona de comodidad. Yo estaba cómoda en mi hogar, y yo decía, pero ¿por qué me van a arrebatar lo que para mí me da seguridad? Entonces, duré mucho tiempo negando la situación y me daba mucha vergüenza además esa situación. La negación. El segundo impedimento es la autosuficiencia. Creo que eso, el Señor trabajó mucho la parte de sentirme que yo era capaz con un dolor tan grande y que yo iba a salir adelante sola. Como tú dijiste ahorita, uno a veces dice, no, aquí no ha pasado nada, sigamos adelante. Ya sabes que yo no me puedo dar el lujo de dejar de trabajar, yo perdí mi empleo también, no lo perdí, me tuve que retirar porque yo trabajo con niños y era muy peligroso en el estado en que estaba tener un accidente con ellos, además eran niños especiales. Entonces la autosuficiente, y como yo me sentía tan capaz de poder solucionar, como soy psicóloga y hacía terapia con otros y les ayudo a ver las cosas que pues yo decía, ¿cómo no lo voy a hacer conmigo misma? Cuando esa autosuficiente se sostenía en mí, mas no dejaba que entrara ya la revelación del Señor de decir, bueno, es hora de parar. Además, como la fundación seguía dando conferencias y con ese dolor tan grande hasta que el Señor me confrontó y me dijo, ¿cómo hablas de algo que no estás viviendo? ¿Cómo te paras allá a hablar de autoestima en ese momento, ¿no? De lo que estás diciendo cuando estás tan infeliz por dentro y no has hecho el proceso de sanación y aceptar que sí hay un proceso que hay que sanar y perdonar. Wow. La autosuficiencia usted la puede detectar mucho y la puede detectar cuando usted se puede preguntar, ¿me dejo ayudar? ¿Platico con alguien de mis decisiones? Porque estamos en un punto que nadie quiere platicar con nadie de nada. No, yo no necesito. Pero de acuerdo a la Escritura, todos necesitamos de todos. Si usted se ve solo tomando decisiones, si usted no toma personas en cuenta para determinar cosas, ahí hay un problema de autosuficiencia. Alguien dice, no, pastor, eso es seguridad, una persona segura. No, yo aprendí que eso es incorrecto. La persona que se aísla basado en su autosuficiencia termina cometiendo errores grandes. Y la soberbia. Claro, eso lo acompaña a la soberbia, porque la autosuficiencia comienza a generar cosas, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, Sí. Tercer impedimento. Bueno, el aislamiento, yo me aislé, que eso es lo que realmente al enemigo le encanta, que uno se aísle, que me metí como en una cueva en mi casa, en el dolor, ¿cómo se dice?, a consentir el dolor y por supuesto sentía mucha vergüenza tener que contar lo que había pasado, porque eso da y eso es así. Se siente uno que el fracaso, cómo le cuento a las personas todo esto que me está pasando, y me aislé mucho y eso hacía que la melancolía, la tristeza creciera más. Porque queda en un estado de soledad, ¿no? Exacto, un estado de soledad grandísimo, que eso es un error total, porque aunque uno esté adolorido
y resentido, pues tiene que dejar que las personas entren a tu alrededor a apoyarte con oración. Entonces fueron como unos días de mucha soledad que incrementaba. Y hay algo importante, Nina. Esa es una de las herramientas más fuertes que tiene el enemigo. ¿Cómo funciona? El hombre peca y automáticamente el hombre entra en culpa, rápidamente siente que Dios está en contra. La tendencia, si usted se da cuenta, cuando hay pecado, es de aislarse. Decisiones como no voy a la iglesia porque no estoy bien. Hable con personas, invítelas y te van a decir, no, yo no quiero ir porque yo todavía no estoy listo. Yo no estoy bien para ir a la iglesia. Me decía esta semana alguien que cuando yo estaba hablando, yo le decía, oye, porque has hecho algo mal, la opción buena no es aislarse. Y al enemigo le gusta eso. Hacer sentir a la persona más culpable. Por eso la palabra dice, acercados pues con confianza ante el trono de la gracia. Es decir, son dos cosas. Tienes que tener la confianza de que hay un trono lleno de amor por nosotros. Pero como a veces no se llega a ese punto, ni de confianza en el amor del Señor, nos quedamos aislados, nos quedamos en soledad, y ahí es donde ocurre lo peor, ¿cierto? Se profundiza. Ahora, sí. El cuarto impedimento. El aferrarse al pasado, realmente uno se aferra al pasado, uno no quiere soltar, es como algo que tienes, que te aferras, y el Señor trata de empezar a quitar ese apego que tienes tan grande, porque sabe que va a haber un cambio, y una de las cosas que se nos dificulta como seres humanos son los cambios. Y yo sabía que venía un cambio. Yo le decía, Señor, no quiero entrar a este proceso. Es demasiado fuerte para mí tener que perder todo, porque fue muchas cosas que se perdieron en el camino. La estabilidad, el compartir. No es solamente que la persona se va, es tus sueños, tus anhelos como persona, como pareja, como mujer, lo que soñaste con esa persona, llegar hasta viejitos. Entonces es soltar demasiadas cosas, y aferrarse al pasado te mantiene en una fantasía, porque tú sigues como actuando igual como si estuvieras ahí con la persona. Entonces tu mente también se está trastornando, y te das cuenta que cuando llega un momento como que, bueno, ¿qué está pasando acá? Ya no está, ya hay un vacío, o puede ser algo material, y uno a veces sigue soñando, y uno le dice, Señor, yo sé que va a volver, yo sé, el carro o la plata o lo que se te haya ido. Uno sigue cuando la verdad es que van a venir cambios, y a veces no estamos preparados para eso. Tremendo eso, porque cuando hay un cambio en la vida de uno, creo que es un gran problema, porque a veces las personas se siguen añorando la buena experiencia que tuvo. Y me impacta lo que tú dices, lo hace vivir fuera de la realidad. Sí, una fantasía. Una fantasía, ya llega a ser. Wow. Y algo importante es que también hay recuerdos, ¿no? Así sea, hay recuerdos bonitos, no todo fue malo. El empezar fue con un enamoramiento, había amor en ese sentido. Entonces esos recuerdos te mantienen atado, y entonces yo decía, o en algún momento ya entendí, si no suelto lo viejo, ¿cómo va a llegar lo nuevo? Tengo que vivir en el presente. Eso me enseñó el Señor en este proceso, es vivir el presente. ¿Qué cosa? Porque aunque el recuerdo sea bueno, ya no existe. ¿No existe? No. Ay, pero es que era un tiempo espectacular. Sí, pues ya no está, ya no está. El ahora es, en el caso del que tenía un excelente trabajo y lo perdió. No, y ahora me toca aquí duro. Bueno, trabaje duro. No, pero es que yo recuerdo. No. Te vas a quedar, porque eso es una de las formas de aferrarse al pasado. Hay tres cosas que ella me compartió y creo que son muy importantes para nosotros, que le llamamos 3 áreas claves a sanar. Sí.
como cristianos muchas veces tenemos una situación y es que queremos sanar espiritualmente, pero realmente en la palabra dice que somos alma, cuerpo y espíritu. Y esas tres áreas tienen que ir en armonía, porque si yo soy muy alto espiritualmente y mis emociones están dañadas y mi fractura sigue ahí, va a interrumpir el proceso espiritual. Si yo la parte física, porque llegó momentos en que yo no dormí durante 6 meses, por supuesto mi cerebro no estaba funcionando bien, no comía, perdí muchísimo peso, me decían que me había hecho la lipotusa, bueno, me decían de todo, como decimos en Colombia, bueno, una cantidad de cosas que yo empecé a vivir que físicamente no estaban bien, pastor. Yo no dormía, el cerebro estaba totalmente pensando y afectó mi salud, mi espalda, mi cuello, bueno, pasaron muchas cosas. Entonces, cuando vamos a sanar, tenemos que entrar en un proceso de las 3 áreas. Y en las 3 áreas tenemos que buscar ayuda. Porque el Señor es tan inmensamente grande que tiene profesionales en el área emocional, en el área física y pues nuestros pastores, las personas que nos ayudan espiritualmente. Y yo eso lo entendí, empecé el proceso de sanación, me dejé ayudar, me dejé que entrara la ayuda porque era evidente que estaba ahí y empecé a soltar pues el pasado y empecé a dejar que el Señor. Pasó un momento muy importante y es que yo me rendí. Yo dije, Señor, yo ya no puedo más. En el momento en que ya tú digas, no puedo más, Señor, me rindo, pasa algo extraordinario. Y es que estás tan derrotado por querer tener lo que tenías, que tus fuerzas físicas, emocionales y espirituales se acaban. Porque en la medida que no me dejo ayudar, mi fe se desgasta, porque no veo, pero soy yo la que tenía que dar el paso, es decir, me rindo y me tiré al piso, me arrodillé y dije, no puedo más, haz lo que tengas que hacer en mí, yo acepto esto porque ya estaba demasiado cansada, agotada, desgastada, hasta espiritualmente ya las cosas estaban mal. Y ese día empezó a pasar el proceso de sanación, empezó a venir la ayuda. Físicamente empecé a hacer lo que tenía que hacer, emocionalmente a sanar mis emociones, a sanar mis heridas, a perdonar, a entender que somos humanos y que las personas nos equivocamos y que asumí mi responsabilidad como esposa de lo que había pasado. Y también entendí que el Señor tenía un proceso grande en mi vida y era poder seguir ayudando a otras personas. Poder entender que la depresión está ahí y que es la consecuencia, realmente la depresión viene de la consecuencia de sufrir mucho, de no sanar y llega un momento en que estalla. Por eso la consecuencia realmente fue estar en una depresión profunda, pero era por todo lo que yo había vivido. Piensa en esto, ella está hablando de 3 áreas claves para sanar. Número 1, el área espiritual, número 2, el área emocional y número 3, el área física. Cuando sufrimos un impacto, recuérdese usted de algo. ¿Cuál es la tendencia del impacto? La primera tendencia que hay es, no tengo ganas de orar. No, lea la Biblia. No tengo, como estoy desanimado no quiero leer la Biblia. No, con ese desánimo que tengo, no quiero ni ir a la iglesia. No, es que no me... ¿Qué está pasando ahí? Emocionalmente te apaga tanto que la única forma en que tú puedas mantener firme lo espiritual es entendiéndolo así. Lo espiritual no funciona basado en lo emocional. Lo emocional se sujeta a lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo digo no tengo ganas, eso es emocional. Usted tiene que decir, es que no es un tema de ganas, es un tema de principio. Necesito orar. Me está doliendo, necesito orar. Pero es que me duermo, necesito orar.
Pero es que se me fue la fuerza, necesito orientarme, necesito buscar un líder, necesito buscar ayuda de un pastor, necesito buscar ayuda de un consejero. Ese deseo derriba el argumento del enemigo. Por eso es importante la frase que ella dice, que estas tres cosas tienen que estar en armonía. Lo físico, lo emocional y lo espiritual. Recuerda que cuando iniciamos la enseñanza, hablé del profeta Habacuc. ¿Cómo es posible que Habacuc, después de vivir lo que vivió, al final diga, en todo me gozaré, en todo me alegraré en el Señor? Yo creo firmemente que la importancia de mantener una vida espiritual activa, no pasiva. La actitud espiritual pasiva es el que cree en el Señor, pero no hace nada por Dios. Y es una actitud que mucha gente tiene en Estados Unidos. Que aman al Señor, pero no tienen tiempo para Dios, no pueden hacer nada para Dios, no pueden servir para nada, porque esa actitud pasiva espiritual es muy peligrosa. No, pero yo soy cristiano. Sí, pero la única forma de que tu espíritu esté conectado es cuando tu actitud espiritual es activa. ¿Qué es una actitud espiritual activa? Donde se sirve, donde se ayuda a otra persona y donde el don está operando. La gente hoy en día no le quiere prestar atención a eso. Creen que tener el don sentado es una decisión que Dios respeta, pero no se dan cuenta que se convierte en un acto de desobediencia. Porque Dios no te dio un don para que estés sentado. Dios te dio un don para que sirvas al cuerpo de Cristo. ¿Me estás siguiendo acá? Eso es ser activo. Mi don está funcionando, yo le estoy sirviendo a alguien y yo estoy honrando a Dios. Eso es activo, estoy moviéndome. La crisis que tenemos actualmente en el pueblo cristiano es que espiritualmente son pasivos. Su don no está en acción, no está sirviendo y cae en un tercer elemento que es su consistencia en el congregarse baja mucho. Cree que una vez es suficiente o cree que hoy no puedo porque es que hoy, cuando comienzo a desplazar cosas como un congregarme, cosas como ser fiel en el diezmo y la ofrenda, cosas como involucrarme en una actividad de servicio, estoy pasando a una actividad pasiva. Aquí viene mi punto. Cuando viene la crisis, el embate emocional toma fuerza cuando la parte espiritual es pasiva. ¿Me sigue? Pero cuando viene el embate, es decir, viene un cambio, emocionalmente lo siento y he estado activo espiritualmente, me levanto más rápido. Y cuando vino el golpe en la vida del profeta Habacuc, Habacuc estaba activo espiritualmente. Por cuanto estaba activo espiritualmente, puede decir, me gozaré y me alegraré en el Señor. Y quiero cerrar con lo que dice el versículo 19 de Habacuc 3. Dice, el Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Eso no lo dice un pasivo espiritualmente. Eso solo lo puede decir una persona que está activa espiritualmente. Físicamente él dice, el Señor omnipotente es mi fuerza. La fuerza de uno en momentos de depresión, yo pasé depresión también, yo la recibí de parte de Dios. Pero aunque yo estuve en momentos depresivos fuertes, yo recuerdo que yo no dejaba de orar. Me costaba creer.
y pasé todo ese proceso que tú estás diciendo. Pero recuerdo que espiritualmente yo no dejaba de seguir. Yo no dejaba de seguir. Cuando usted siente el enemigo dejar de seguir, porque usted dice, no, hasta que me recupere, usted invirtió algo incorrecto. Lo espiritual nunca debe ceder. Lo espiritual siempre se debe levantar. ¿Por qué? Porque cuando tu espíritu es fuerte, eres sensible a la voz de Dios. Y la voz de Dios, mientras la puedas escuchar, se convertirá en la fuerza de tus propios huesos. Lo segundo que él dice es, da a mis pies la ligereza de una gacela. Él no se refiere a solamente correr, se refiere a no quedarse detenido en la vida. Uno de los problemas de las emociones es que te bloquean y te impiden crecer. Te impide ver que tienes más por vivir. Te impide tener la habilidad de solucionar los problemas. Por eso él dice, el Señor da a mis pies la ligereza de una gacela. Es decir, a mí nadie ni nada me bloqueará. Yo sabré avanzar. Y eso viene a las emociones. Y a la parte espiritual, dice él, me hace caminar por las alturas. ¿Alguien lo escucha y está loco? Pero él dice, todo el mundo está muriendo. Yo no, yo estoy volando. No, se acabó toda la plata. No, a mí me la tiene guardada Dios. No, pero usted no tiene más oportunidades. No. El Señor me está abriendo unas puertas que aún no veo. Eso es caminar en las alturas. Y yo quiero animarte en este día. Primeramente le agradezco a Dios por la vida de Nina, por ser generosa y compartir con nosotros cosas tan profundas de tu corazón. Alguien dice, ya no pasé divorcio. Pero está ignorando una información valiosa. Pero si estás padeciendo una pérdida que no puedes superar. Si estás padeciendo un cambio de lugar que no puedes superar el lugar. Si estás padeciendo un cambio de relaciones. Si estás padeciendo una frustración. Si estás padeciendo desánimo. Si estás padeciendo una frustración por los no resultados logrados. Yo te invito hoy en el nombre de Jesús a entender que si hay alguien que nos va a sacar adelante, se llama Jesucristo. Él es nuestra roca firme. Él es el alfa, Él es la omega, es decir, Él es el principio y el fin. Él dice cuándo empieza y cuándo se acaban las cosas. Y dice la palabra que Él aún no ha terminado la buena obra que comenzó. ¿Cuántos creen que todavía falta en nosotros? Nos vamos a levantar en el nombre de Cristo Jesús. Quiero que usted tome en cuenta las notas, que usted regrese a su casa y que usted evalúe su vida. Hágame un recuento en los últimos 6 meses o en el último año para ser más amplio. ¿Qué golpes he tenido? ¿Qué cambios he tenido? ¿Qué cosas han sucedido que yo no esperaba? La pregunta es, comienza a evaluar cómo yo he transicionado frente a ese golpe. Y actívese espiritualmente. No siga sentado, no me refiero a la iglesia, en su vida. No siga ignorando el don que Dios puso en su corazón. Póngalo en acción. Si usted se ha acomodado con frases muy elocuentes, decir, no, es que estoy en un proceso donde usted está siendo arrogante. Porque a ti Dios no te dio un don para que tú lo pongas en una oficina ejecutiva y digas cuándo lo vas a ejecutar. A ti y a mí Dios nos dio un don para ponerlo al servicio del Señor. Porque Él dice que el siervo que le dio el talento y lo guardó, le dijo que era un siervo malo y le quitó lo que tenía. ¿Por qué? Porque se acomodó. Pero el que tenía 3 lo invirtió y dobló la cantidad. ¿Y qué le dijo? Buen siervo. Vine, y acuérdense que la parábola inicia con esta frase, porque el reino de los cielos es como, te está diciendo, señores, así es que funciona el reino. Y el reino de los cielos es como un hombre que un día llamó a sus siervos, les entregó talentos y se fue. Al regresar vino
a recoger lo que él esperaba. Y él dice que ese hombre es el Padre Celestial. Él nos ha entregado ¿cuántos talentos? ¿Cuántos dones? ¿Qué hacemos nosotros? No, es que muy ocupado. No, es que no tengo tiempo. No, es que me siento indispuesto. No, es que siento que sáquese la emocionalidad y entienda que esto es un principio de vida. Active el don de Dios que puso en usted y usted va a ver la gloria de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el don que Dios te dio. No le dijo: te vamos a respaldar en oración para Timoteito. No le dijo: Timoteo, avive mi hijo, avívese, despierte lo que le entregué, porque si no el enemigo no va a parar. Él lo va a llevar a uno al desánimo, lo va a llevar a uno a pensar hacia abajo, a quedarse enrollado en pensamientos negativos, cuando el Señor tiene preparado para nosotros cosas grandes. ¿Cuántos lo creen así? Incline su rostro ahí donde está. Y le vas a pedir al Señor que tome control de tu vida. Le vas a decir al Señor que tú confías en su amor, que tú confías en su misericordia. Y le vas a decir: Señor, quiero crecer. Señor, quiero progresar. Y no quiero dejar pasar este tema como un tema más. Hoy traigo mi corazón ante ti, reconociendo que tú me amas, reconociendo que tú me quieres ayudar, Señor, y que tú me quieres liberar para que el potencial que está en mi vida surja, fluya de una forma poderosa. Padre, echamos fuera cansancios, echamos fuera, bendito Dios, pensamientos de destrucción, de pérdida, sentimientos de culpa, Padre Celestial. Padre, en el nombre de Cristo te pido que sanes, Señor, primeramente esa mente que hace resistencia y quiere quedarse aferrada a experiencias inclusive buenas, pero lo hace vivir fuera de la realidad. En el nombre de Jesús, trae sanidad, renueva nuestros pensamientos, Señor, y ayúdanos a levantarnos. Ayúdanos a afirmar nuestra oración, nuestra lectura bíblica. Ayúdanos a poner en orden nuestro servicio a ti, Señor, porque anhelamos en el nombre de Cristo ser útiles para ti, Señor. Queremos que cuando tú vengas y nos preguntes por los dones que nos diste y los talentos, no nos halles como aquel siervo que lo escondió y no hizo nada, sino al contrario, que tú te alegres de ver que nuestros talentos se han multiplicado, que nuestros dones han sido tan fructíferos que muchas vidas han cambiado. Ayúdanos a entender que nuestra vida no es un pedacito de la torta, que nuestra vida es toda una torta completa, que hay muchas cosas por lograr, que hay muchas cosas por alcanzar, que hay muchas cosas por conquistar, maravilloso Dios. Te pido que bendigas a tus hijos, te pido que los guardes, Padre, y que los levantes en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.